Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a lunes 2 de septiembre, en esta 22ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Elpidio Abad. Al sur de Ancona, Italia, hay muchos pueblitos que llevan el nombre del santo de hoy: San Elpidio en el mar, San Elpidio Morico, Puerto San Elpidio, entre otros. Y lo llevan también muchas personas, pero poco se conoce de este santo, lejano en el tiempo y en la memoria, hasta el punto de confundirlo con varios personajes. Hay quien sostiene que era originario de Capadocia. El escritor Paladio lo recuerda en su Historia Lausiaca como un ermitaño que vivió muchos años en una gruta cerca de Jericó, y hace los acostumbrados elogios a un asceta que, alejándose de la compañía de los hombres, eligió la solitaria escalada hacia las cimas de la perfección cristiana. Precisamente en la época en la que vivió San Elpidio, en el siglo IV, se iba consolidando una nueva forma de monaquismo con San Pacomio, iniciador del cenobitismo, es decir, de la vida comunitaria. En la Tebaida, cerca del Nilo, había fundado los primeros conventos de hombres y mujeres, divididos en celdas individuales, con la capilla y el comedor en común. A la cabeza de cada núcleo, el futuro convento, está el abad, que tiene la misión de hacer observar la regla común, imponer la castidad, el trabajo, el ayuno y el rezo del oficio. Pocos años después de San Pacomio, el gran teólogo y místico oriental, San Basilio de Capadocia, daba una regla más mitigada, pero más sabia, destinada a convertirse en la Magna Charta de las constituciones de todo el monaquismo cristiano, en Oriente como en Occidente, a través de la regla benedictina. San Basilio hacía hincapié en el trabajo manual e intelectual y reforzaba la autoridad del abad para eliminar los excesos de las fantasías personales. No siempre los resultados eran los que se esperaban. Muchos monjes auténticos andariegos abandonaban el convento para irse por los caminos o calles de las ciudades, o se dedicaban a ejercicios ascéticos tan insólitos como espectaculares, como los estilitas, que vivían inmóviles como estatuas sobre columnas y hacían llover de lo alto sabios y raros consejos a los peregrinos que acudían a admirarlos. También San Elpidio abandonó el cenobio para retirarse a una vida austera y solitaria cerca de Jericó. Si aceptamos esta versión de la vida del santo, que más tarde se trasladó a Italia para fundar una comunidad monástica, o en todo caso para ser apostolado entre el pueblo, pero algunos estudiosos son del parecer que San Elpidio era originario del Piceno, Italia, y que allí pasó toda su vida, conformándose a una regla ascética totalmente personal, pero que le ganó la estimación y más tarde la devoción de toda la región. Por encima de toda la historia que tengamos de San Elpidio, es importante saber que se coincide en cada una de las versiones en que fue un asceta. Se apartó a un lugar despoblado para llevar una vida en austeridad, en oración y en conversión constante. Así que también a nosotros nos impacta justamente el testimonio de este santo abad de aquel siglo IV. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Elpidio Abad. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo:
Seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A través del Evangelio de hoy podemos darnos cuenta de cómo Jesús llegó a su casa, al lugar en donde creció, nada más y nada menos que en Nazaret. Lo invitaron el sábado a hacer la lectura del texto bíblico. Recordemos que el encargado de la sinagoga podía disponer de invitar a alguien a que hiciera la reflexión, primero la lectura y luego la reflexión del texto bíblico, en este caso de la ley y los profetas. Y claro, ahora sabiendo que Jesús era un rabino y que su fama se había extendido por muchos lugares, también sucedió justamente esta acción. Le hicieron la invitación y Jesús la aceptó. Tomó, dice el texto de hoy, el pasaje del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, qué importante es saber que después de hacer la lectura, todos estaban poniéndole atención a Jesús. Y Jesús empieza hablando de cómo un profeta no es bienvenido en su propia tierra, en su propia casa. Y afirma precisamente eso, como en el Antiguo Testamento, algunos de ellos también sufrieron esas actitudes de la gente de su tiempo. Por ejemplo, lo que coloca hoy, justamente las viudas que había en Israel, y Elías fue enviado a una viuda que no era precisamente israelita, sino que era una pagana. Lo mismo pasa con Eliseo, el profeta de Dios, que curaba a tanta gente. Ningún leproso de Israel fue enviado, sino justamente Naamán, que era de Siria, otra persona que era de otro pueblo, es decir, un pagano. Y claro, como Jesús compara con paganos a aquellos que están a su alrededor en la sinagoga, que en su mayoría son oriundos de aquel lugar y que lo conocían, se enojaron, se molestaron tanto que quisieron sacarlo y despeñarlo. De tal manera que ellos, como hasta el día de hoy, los judíos son tan radicales, tan celosos de su fe, que lo mismo querían hacer también con Jesús: sacarlo y matarlo. Bueno, hoy nos damos cuenta cómo Jesús, con esa autoridad, con esa fuerza de Dios, con esa fuerza en la fe, pasa por en medio de ellos y se aleja de aquel lugar. Jesús señala algo que es verdadero. ¿Por qué se molesta a aquella gente? Se molesta a aquella gente porque bien Jesús había dicho la verdad, porque ciertamente nadie es recibido en su tierra, porque siempre serán señalados o seremos señalados. Por eso, la importancia que tiene de darle gloria a Dios si dentro de nosotros, de nuestro pueblo, nuestra comunidad, nuestra zona, nuestra colonia, nuestro barrio, una persona que ha sido una persona que ha tenido una vida difícil, dura o en pecado, y luego es llamada por Dios para ser servidor o servidora, qué necesario es admirarle, qué necesario es animarle, qué necesario es agradecerle a Dios, y no todo lo contrario, tener una actitud difícil, una actitud renuente, una actitud contraria a la fe. Hoy, pues también a nosotros se nos hace esa pregunta: ¿cómo hemos tratado a aquellos que son enviados de Dios? Aquellos que son enviados a evangelizar. ¿Será que nosotros tenemos una actitud buena o una actitud de egoísmo, de señalamiento? Una actitud en donde pensamos que somos nosotros los perfectos y que los demás son simplemente pues pecadores. Podríamos pensar en eso. Aquellos hombres que llevaban, según el capítulo 8 de San Juan, en sus manos muchas piedras para apedrear a aquella mujer adúltera, pues se fueron cabizbajos. ¿Por qué?
porque no lograron su objetivo y habían condenado a aquella mujer. Sí, se creían perfectos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús precisamente defiende a aquella mujer. Lo mismo hace el Señor con todos los que pecamos, con todos los que tenemos esa necesidad de Él. Jesús no nos rechaza, Jesús nos recibe. Jesús no nos condena, como lo hicieron las personas de su tiempo en aquella sinagoga. Lo rechazaron, lo condenaron y lo sacaron, querían matarlo. Pero no, Jesús no hace eso con nosotros. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores y equivocaciones, Jesús siempre nos ama, confía en nosotros, nos perdona y nos ayuda en el proceso de salvación. Así que ojalá tengamos la misma actitud con el prójimo. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.